1. Mi corazón está con todos los que están cansados de la tensión de las relaciones cercanas. Dios desea paz y dignidad para ustedes. Él no es el autor de la confusión, sino la fuente del amor que restaura el aliento. El año 2025 ha traído muchos desafíos, y entre ellos, está el tema silencioso de las relaciones dañinas, donde el dolor a menudo se oculta. Cuando decimos cortar a alguien, no nos referimos a venganza, sino a límites que protegen el don de la vida. Las Escrituras nos enseñan a conocer al árbol por su fruto. Si el fruto es vergüenza, ansiedad constante, desprecio, no es una crisis de sanación, sino una dinámica destructiva. El amor no hace el mal, no se regocija en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. La paciencia no es lo mismo que el hábito de soportar el daño. Esta guía ofrecerá 3 señales de cuándo es hora de dar un paso atrás, basadas en la Biblia, la conciencia y el sentido común. Si te reconoces, no es debilidad, sino honestidad. Y recuerda, el consejo espiritual no sustituye la ayuda profesional. Dios también obra a través de personas e instituciones que saben proteger. 2. A veces llamamos a las relaciones tóxicas, porque no encontramos una palabra más precisa para la sensación de amargura constante en nuestro interior. Pero para no etiquetar, es mejor mirar los frutos. Hay olas naturales de intimidad, malentendidos, conversaciones, reconciliación, enseñanza mutua. Después de esto, el corazón suele calmarse, se restablece la confianza, y la experiencia que nos enseñó y nos acercó, permanece en la memoria. Pero si tras otra resolución, llegan las mismas consecuencias espinosas, vergüenza, voz apagada, tensión, miedo a equivocarse, el proceso es diferente. Las Escrituras nos aconsejan reconocer el árbol por sus frutos. Lo que sistemáticamente trae amargura rara vez, es una raíz sana. Hay una diferencia entre el conflicto y una actitud destructiva. El conflicto es un choque de 2 verdades que busca un camino hacia una verdad común. Requiere tiempo, disculpas, disciplina. Pero en él, 2 personas se ven mutuamente. Una actitud destructiva es un patrón repetitivo, en el que una de las partes menosprecia, culpa, distorsiona la realidad o castiga con silencio, acceso controlado a la calidez, o amenazas indirectas. Cuando el conflicto puede tratarse con soluciones conjuntas, este patrón requiere límites claros y quizás distancia. Porque no se trata de una discordancia de caracteres sino de una forma de dominar. Señales que ayudan a distinguir: duración y frecuencia, asimetría de responsabilidad, sensación de andar sobre un caparazón, incapacidad para decir la verdad sin castigo. Si sistemáticamente te sientes culpable, y tras cada intento de conversación honesta te sientes aún más pequeño, no es una coincidencia, sino un patrón. Cuando disculparse parece fácil, pero el comportamiento no cambia, no se trata de arrepentimiento, sino de una estrategia para retrasar el cambio, y cuando se usa la amabilidad en tu contra para que no exageres, ya no se trata de amor. Las relaciones sanas traen paz y crecimiento. Otro indicador es la libertad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. En una relación sana puedes tener tus propios pensamientos, amigos, tiempo para orar, trabajar y descansar. Tu sí significa sí, y tu no significa no. En una relación dañina, los límites se difuminan, te roban el tiempo sin consentimiento, tus decisiones se cuestionan como infantiles, tu cuerpo y tu espacio se convierten en objetos de control o prueba. El amor crea un respiro, el control lo reduce a un pasillo de miedo. Es importante no confundir una crisis normal con una destrucción sistémica. Una crisis se caracteriza por la transparencia. Esto me duele. Quiero aprender esto. Pidamos ayuda. En la destrucción sistémica, hay una niebla. No lo entiendes todo tan bien. Si amaras, harías. Me estás provocando. Ahí pierdes el rumbo. No sabes qué considerar la verdad y buscas permiso para ser tú mismo. Cuando la verdad se convierte en enemiga de las relaciones, estas ya están en guerra con la verdad. También es importante observar cómo reacciona tu cuerpo ante una persona. Si se te encoge el estómago antes de una reunión, tienes problemas para dormir, y necesitas mucho tiempo para recuperarte después de una conversación, esto no es solo carácter. El cuerpo suele hablar primero. Dios nos dio conciencia y seguridad, no para que las ignoremos, sino para que protejamos el don de la vida. Así que, cuando la brújula interior muestra constantemente peligro, no es señal de vergüenza, sino de reconocimiento, y de decisiones sabias. Finalmente, sobre la responsabilidad. Decir que una relación es dañina no significa declarar a alguien malo para siempre.
Significa evaluar con seriedad la dinámica y elegir acciones que protejan la vida. Quizás una conversación honesta y un plan de cambio, confirmado con acciones, sean suficientes. O quizás tengas que distanciarte. En cualquier caso, el criterio aquí es simple y bíblico. ¿Conduce a la paz, la verdad, y a una mayor dignidad? Si no es así, es hora de buscar otro camino, y Dios te dará la luz para ello. 3. La primera señal es un patrón persistente de daño. No se trata de un arrebato repentino ni de un día difícil, sino de un mosaico recurrente de pequeños y grandes golpes que eventualmente forman un patrón destructivo. La humillación disfrazada de broma, la culpabilización por cada detalle, el has vuelto a meter la pata, el silencio punitivo, la retirada demostrativa de cariño y la pedagogía de la vergüenza no son invitados aleatorios sino residentes habituales del espacio compartido. Tras otra ronda tienes que reconstruir durante semanas. Te has entrenado para predecir el estado de ánimo de la otra persona por el crujido de la puerta, y cada vez te haces una promesa. La próxima vez haré todo diferente, solo para que no haya tormenta. Y la tormenta llega de todos modos. Porque la razón no está en ti, sino en el patrón mismo de la interacción. La Biblia ofrece una brújula sencilla. Por sus frutos los conoceréis. Si los frutos de una relación son el miedo persistente, la vergüenza y el autodesprecio, entonces la raíz es amarga, por muy dulces que sean las palabras. El apóstol Pablo describe el amor como sufrido, bondadoso, no jactancioso, no grosero, no egoísta, no irritable, no contable, sino regocijándose en la verdad. Cuando la respuesta a tu verdad se encuentra constantemente con castigo, burla, frialdad y desvalorización, esto ya no es la gramática del amor. E incluso si aparecen ramos de flores y mensajes cálidos de vez en cuando, solo intensifican el contraste entre las palabras y las acciones. Un patrón persistente de daño suele tener un ciclo: tensión, incidente, paz, y tensión de nuevo. En tales casos, la paz no es reconciliación, sino una tregua bajo la condición del silencio. Se te ofrece olvidar preguntas incómodas, no sacar la basura, no provocar, no dramatizar. Las disculpas suenan bien, pero vienen con el añadido: si tú, es solo que es difícil para mí, porque, sabes, así soy. El verdadero arrepentimiento admite la culpa sin condiciones y busca cambios, no excusas. Las disculpas manipuladoras son una herramienta para reiniciar la conversación y mantener el statu quo. Otra faceta de la primera señal es la asimetría sistémica. La carga de la responsabilidad recae sobre ti. La iniciativa de disculparte también está ahí. La iniciativa de perseverar, de nuevo. Ajustas constantemente tus palabras, movimientos y reuniones para no causar problemas. En respuesta, la otra parte tiene derecho a no dar explicaciones, a no cumplir con los acuerdos, a llegar tarde sin avisar y a llamarlo niñería. Cuando dos son socios, las reglas son mutuas. Cuando opera un patrón de daño, las reglas son flexibles solo en una dirección. También es importante observar cómo se trata tu singularidad. Cuando se menosprecian tus talentos, se ridiculiza tu fe, se considera la oración una maravilla, se considera a tus amigos mala compañía. Cuando alguien comenta que tu tiempo y tu cuerpo son propiedad, eso no es cuidado. El amor al Evangelio crece en libertad. Apoya tu voz, incluso si piensas diferente. Respeta tu no, y se regocija en tu sí. El control siempre se estrecha, y donde te menosprecian, al final, desaparece el espacio para Dios. No menos reveladora, es la reacción a la luz. Cuando invitas a una persona madura a hablar, un guía espiritual, un familiar, un especialista, y en cambio recibes acusaciones de conspiración, intimidación o la exigencia de que nadie lo sepa, esto evidencia que el patrón no quiere ser iluminado. El amor no teme a los testigos de la verdad. Caminemos juntos, quiero mejorar, que nos ayuden. Un patrón dañino, por el contrario, te encierra en una dupla, donde toda la realidad la determina una sola persona. Y por último, presta atención a lo que el tiempo te hace. ¿Te estás volviendo más vivo, abierto y audaz para el bien? ¿O por el contrario, más silencioso, más reservado, aislado de tus propias fuentes de fortaleza con cada mes que pasa? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Si casi nada de esto surge en tu vida diaria, y en cambio la ansiedad y la vergüenza crecen constantemente, no se trata de defectos aislados, sino de la tierra que te absorbe la vida.
Así, la primera señal es la repetición y sistematicidad del daño que continúa a pesar de las conversaciones, las promesas y las pausas para la caricia. No se mide por la cantidad de escenas individuales, sino por la suma de pequeñas y grandes heridas que se acumulan y te cambian para mal. Ver esto no es una traición al amor, sino el comienzo de la verdad. Y la verdad, aunque sea dolorosa, siempre conduce a la libertad. 4. Una vez que hemos identificado un patrón persistente de daño, el primer deber es cuidar los límites y la seguridad. Los límites no son muros de odio, sino puertas de responsabilidad. Dejo entrar lo que da vida, y me cierro a lo que la destruye. No van en contra de nadie, sino para preservar la imagen de Dios en mí. Sobre todo, guarda tu corazón. No es un llamado al egoísmo, sino a una sabia administración del don que Dios te confió. Así que deja que esta administración se convierta en una práctica, no solo en una intención. Comencemos con un plan de seguridad sencillo. Elige a 2 o 3 personas de confianza que conozcan la situación y puedan estar presentes. Una llamada telefónica, un refugio para pasar la noche, un compañero para conversar. Acuerden una contraseña, una frase corta que signifique, necesito ayuda ahora. Prepara una bolsa de alarma, documentos, dinero/tarjeta, medicamentos, llaves, ropa básica, un cargador. Guarda copias de los documentos importantes en otro lugar, o en una bóveda digital segura con autenticación de 2 factores. Planifica tus opciones de salida y rutas seguras. Piensa a dónde irás si tienes que irte repentinamente. Lo siguiente es arreglar la realidad. Anota fechas, eventos, frases, guarda capturas de pantalla, fotos de los daños y notas después de las conversaciones. No se trata de una venganza mezquina, sino de proteger la verdad. Guarda copias en un lugar seguro, o entrégaselas a una persona de confianza. Si los límites provocan una escalada, estas notas te ayudarán tanto a ti como a quienes te apoyan a ver la situación sin autoengaños. El método de comunicación debe ser simple, breve y seguro. Usa afirmaciones en primera persona, y fórmulas de acción claras. No me quedaré en una conversación donde haya gritos o insultos. Volveré cuando podamos hablar con calma. Si es necesario, traduce los contactos importantes por escrito, o reúnete en presencia de una tercera persona madura. Cuida tu higiene tecnológica. Cambia las contraseñas. Activa la protección de 2 factores. Revisa el acceso al correo electrónico, la mensajería instantánea y las nubes familiares. Si es necesario, crea un canal separado para la logística y otro para el espacio personal, o limita temporalmente el contacto. Los límites son una forma de amar de forma adulta. Conecta a la comunidad. Un guía espiritual, un amigo maduro, un consejero familiar o un trabajador social, no son sacando la basura, sino una luz que disipa el miedo. El amor no teme a los testigos de la verdad. Si hay una amenaza inmediata, llama a los servicios de emergencia, busca refugio y actúa con rapidez. Esto no es traición, sino lealtad a la voluntad de Dios para la vida. Todo lo que se pueda formalizar, acuerdos, horarios, finanzas, debe registrarse por escrito. Así hay menos espacio para la presión y la manipulación. Si tienes hijos, inclúyelos en el plan. Explícales las normas de seguridad de forma sencilla, elige una palabra clave, acuerda un lugar de encuentro, y reúne sus documentos y pertenencias por separado. Notifica a la escuela o guardería de forma discreta y adecuada para que sepan a quién entregar al niño. No involucres a los niños en el papel de intermediarios ni les confíes la tarea de guardar secretos de adultos. No es una carga que deban llevar sobre sus hombros. El apoyo espiritual es tan importante como la logística. Una breve oración de respiración. Señor, da paz a mi corazón. En momentos de estrés. Salmos que restauran la firmeza. Reuniones regulares con alguien que escucha sin juzgar. Dios no es un Dios de desorden sino de paz. Así que busca pasos que te lleven a la paz, incluso si es un paso al costado. Cuidarte es parte de obedecer a Dios, no un alejamiento de la fe. Recuerda la diferencia entre un ultimátum y un límite. Un ultimátum amenaza con obligar a la otra persona a cambiar. Un límite describe tu respuesta al daño. Si hay gritos, abandono la conversación. Si se rompen los acuerdos, doy por terminada la reunión. Si la presión se repite, recurro al contacto a través de un tercero. Esto no es un castigo, sino una ruta clara hacia la seguridad. Si hay una ruptura, son útiles los periodos de no contacto higiénicos, canales separados solo para la logística necesaria, y la negativa a hablar del pasado sin apoyo profesional.
Y por último, el cuidado físico. Sueño, comida, movimiento, silencio, paseos cortos, islas de alegría que no requieren permiso. La vergüenza no cura. El cariño y la verdad sí. No tienes que demostrar que ya fue suficientemente malo para tener derecho a protección. Dios ya te dio este derecho porque te dio la vida. Y cuando estableces límites no te cierras al amor. Le das espacio para que regrese a donde reina la luz. 5. Cuando alguien en una relación te aísla constantemente de tus fuentes de fortaleza, Dios, la comunidad, la familia, los amigos, no es casualidad, es una estrategia. Primero viene la preocupación. ¿No me gustan tus amigas? ¿Tu iglesia te influye negativamente? ¿Mejor no compartir con tu familia? ¿No nos entienden? Con el tiempo, la preocupación se convierte en reglas. ¿Con quién y cuándo hablar? ¿Qué ayunar? ¿Cómo vestirse? ¿Cuánto tiempo dedicar al trabajo, la oración y el descanso? Tu espacio se reduce hasta que finalmente te das cuenta de que cada paso requiere permiso. Donde hay amor, hay libertad. Donde hay control, hay respiración. La Biblia describe una geometría diferente de la intimidad. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Y la comunidad está llamada a estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, y a no dejar de congregarnos. Esto significa que las relaciones sanas apoyan tu voz y tus conexiones con quienes te hacen más vivo. El control, por otro lado, busca el silencio a tu alrededor, para que reine una sola verdad en ambos. No necesariamente la verdadera, sino la que conviene al más fuerte. Cuando las reuniones con amigos y la participación en servicios religiosos se ridiculizan o castigan con frialdad. Cuando se exigen contraseñas, geolocalización y acceso a la correspondencia en aras de la transparencia, ya no vemos confianza, sino vigilancia. El amor te da un respiro. El control disfrazado de dedicación es especialmente insidioso. Es entonces cuando se llama al trabajo egoísmo, a los estudios superfluos, a las aficiones vanidad, y al silencio para la oración escape. Con el tiempo, empiezas a sentir vergüenza de lo que te hizo ser quien eres. Dejas de cantar, escribir, correr, ver a un mentor, porque no quiero avivar el conflicto. Tal vergüenza no es fruto del espíritu, sino una sombra de control. La verdadera intimidad no extingue, sino que aviva el bien, viéndolo como un don de Dios. Otra señal es la dependencia financiera y espacial. Cuando se corta el acceso al dinero con el pretexto de no puedes, cuando te llenan la agenda sin tu consentimiento, cuando se habla de tu cuerpo como si fuera una propiedad, deja de importarte. En una relación, las decisiones se toman en conjunto, respetando el sí y el no. En control, las decisiones se dictan, y te explican por qué son, para tu bien. Pregúntate simplemente, ¿puedo decir no, libremente sin castigo? Si la respuesta es no, nos encontramos ante la segunda señal. El control no soporta la luz. Cuando sugieres involucrar a un tercero maduro, un pastor, un consejero, un amigo mayor, y en cambio escuchas acusaciones de traición, ves chantaje. Si se lo cuentas a alguien, esto indica que la relación teme una revisión de la realidad. El amor está dispuesto a aprender, el control quiere ser el único juez. Por lo tanto, el paso más pequeño hacia la transparencia, un diario de eventos, una conversación en presencia de un testigo, una reunión conjunta con un especialista, de repente se convierte en falta de respeto. Esta es una lectura de brújula. Muévete hacia donde hay más luz. Recuerda, el aislamiento es gradual. Rara vez comienza con prohibiciones. Más a menudo, con indirectas suaves, ironía y doble moral. Hoy, ¿para qué necesitas ese grupo? Mañana, no te vayas sin mí. Pasado mañana, me duele que los elijas a ellos y no a mí. Poco a poco, empiezas a aislarte para preservar la frágil paz. Pero una paz que requiere pasos cada vez más pequeños no es paz, sino una jaula. La paz de Dios crece en la verdad y la libertad, y si algo de esto nos arrebatan, es hora de poner límites y buscar apoyo en la comunidad y en Dios. 6. Cuando una relación reduce a una persona, el regreso de la subjetividad comienza con un simple acuerdo de ser uno mismo a la luz de Dios. Recuerda, no eres una función sino una persona con dignidad. Una breve oración. Señor, muéstrame la verdad y enséñame mi sí y mi no. Ayuda a salir de la niebla y a pisar tierra firme. Recupera el derecho a llamar a las cosas por su nombre. Registra los eventos y sentimientos sin autojuzgarte, con tu próximo paso a tu lado. Involucra a 2 o 3 testigos maduros que confronten la realidad contigo. La voz se entrena poco a poco. Esto no me conviene. No estoy listo para seguir en este tono.
Necesito una tercera persona. Si es necesario, elige un formato escrito. Esto es sabiduría, no debilidad. Ponte de lado. Duerme, comida sencilla, agua, un paseo corto, oración de respiración. Recupera una o dos prácticas que nutran. Salmos, creatividad, movimiento. Las finanzas y el tiempo también son una voz. Un presupuesto personal pequeño, medios de pago separados, un calendario fijo de reuniones con tu gente y comunidad. Es bueno confesarse o tener una conversación espiritual sincera, distinguiendo la culpa de la vergüenza impuesta, y también acudir a un especialista, un consejero o un abogado. Crea un círculo de apoyo, alguien que escuche, alguien que ayude con el plan, alguien que ore. Acepta el apoyo sin disculpas. Es una responsabilidad, no una debilidad. Recuerda, los límites firmes pueden ser amables. Tu no es para toda la vida, y tu sí es una elección consciente para bien. La voz de Dios no necesita ser gritada. 7. La tercera señal aparece cuando una persona rechaza constantemente la responsabilidad, y no demuestra un cambio real, por muy buenas que suenen sus disculpas. Lo siento, pero me demostraste que estaba equivocado. Pasó por nervios. Si no lo hubieras hecho, no es arrepentimiento, sino una redirección de la culpa. El verdadero arrepentimiento llama al mal sin peros condicionales, no pasa por alto los hechos, y responde con acciones, no solo con palabras. Produce frutos dignos de arrepentimiento, pasos concretos, fechas límite, disposición a escuchar a los testigos y cambiar hábitos. Cuando, tras una escena emotiva, todo vuelve a la normalidad, no se trata de una caída sino de un rumbo. La sabiduría evangélica aconseja el camino del discernimiento y la acción. Primero, una conversación honesta cara a cara, breve, sin acusaciones, con hechos y una solicitud de cambio de comportamiento, no de carácter. Luego, si no escuchan, una conversación en presencia de 2 o 3 testigos maduros, personas que no toman partido, sino que se aferran a la verdad. Si aún no hay movimiento, la situación se lleva a una comunidad, que puede brindar un marco y apoyo. Y finalmente, cuando el corazón ignora obstinadamente la luz, es hora de distanciarse. Esto no es un castigo. Es una forma de decir sí a la verdad cuando se le dice no. Quien se arrepiente de verdad no huye de la luz, porque la luz ayuda a sanar. Las disculpas manipuladoras se reconocen por el hecho de que te mantienen enganchado a la vergüenza. Sales de la conversación sintiéndote culpable, aunque hayas ido allí con dolor, y regresas con la promesa de intentarlo mejor, que no queda registrada en ningún lugar, ni es revisada por nadie. Con el tiempo, empiezas a dudar de tu propia memoria. Quizás realmente no fue tan malo. Cuando no hay voluntad de establecer pasos comprobables. Por ejemplo, buscar ayuda conjuntamente, acordar límites, dar acceso a testigos de la verdad. Las disculpas funcionan como un botón de reinicio, no como una puerta a una nueva vida. El amor se regocija en la verdad, no en su desaparición. Para distinguir el verdadero cambio de un ciclo, acuerden detalles específicos. ¿Qué está cambiando exactamente? ¿Cuándo comienza? ¿Quién ayuda a mantener el marco? ¿Cómo respondemos a la disrupción? Si suena como, cambiaré, solo confía en mí, no es un plan. Un plan debe tener fechas, acciones, responsabilidades, y transparencia. La disposición a buscar apoyo, espiritual y profesional, es señal de seriedad, al igual que aceptar la luz externa. Invitemos a alguien de confianza. Rechazar la luz, ridiculizar la ayuda, acusarte de conspiración, son indicadores de que el corazón no busca la verdad, sino que mantiene el control. Al mismo tiempo, no confundamos un cambio lento con la ausencia de cambio. Todos caen, pero quien se arrepiente de verdad aprende a levantarse, admite el fracaso sin excusas, vuelve a los pasos acordados, no manipula tu bondad y no exige el olvido inmediato. Tienes derecho a ver los frutos, y a no vivir del crédito de las promesas. Tu perdón es un regalo, pero no le quita al otro una parte de su camino. El perdón no es la abolición de los límites, sino un espacio donde estos se vuelven honestos y comprensibles. Cuando todas las puertas a la luz permanecen cerradas, y el ciclo de no reconocimiento continúa, la decisión de distanciarse se convierte en un acto de fidelidad a la verdad. Si es posible, tengan paz con todos, pero a veces la posibilidad de paz requiere un repliegue. La distancia puede ser diferente, desde una pausa en la comunicación hasta una ruptura total con la formalidad legal. En cada caso el criterio es el mismo. Preservar la vida, la dignidad y la verdad. No castigas a una persona, sino que detienes la complicidad en un proceso dañino.
Y esto es precisamente en lo que consiste el verdadero amor por uno mismo y por el otro, porque el verdadero amor nunca se regocija en la mentira, sino en la verdad. 8. En el sentido cristiano, tachar no significa devaluar a una persona ni desearle daño. Significa cortar el acceso de una influencia dañina a tu vida y a tu corazón, abandonar el rol que te menosprecia y ponerte del lado de la verdad y la paz. No apartamos a una persona de la vista de Dios, dejamos de ser cómplices de una dinámica destructiva. Es una forma de amor responsable por uno mismo y por el otro. No permito que el mal crezca entre nosotros, aunque para ello tenga que irme. El perdón y la reconciliación no son lo mismo. Puedes perdonar como un acto de voluntad ante Dios, liberando tu corazón de la bilis, y al mismo tiempo manteniendo límites firmes. La confianza no se reconstruye con palabras llorosas, sino con acciones maduras y duraderas. Cuando estas acciones no se dan, volver a la intimidad no es piedad, sino autodesprecio. Así que, salir a la calle no es crueldad, sino sobriedad. Perdono a Dios, y solo puedo acceder a mi vida donde hay frutos de cambio. El consejo apostólico es simple y profundo. En la medida de lo posible, estén en paz con todos. No devuelvan mal por mal. Den lugar a la justicia de Dios y a la ley. Venzan el mal con el bien. Esto significa que no nos vengamos ni calumniamos, pero tampoco nos dejamos indefensos. Los trámites legales, la búsqueda de ayuda profesional y las medidas restrictivas oficiales no son ataques de represalia, sino mecanismos de orden que restringen el mal. Confiamos en Dios, actuando con sabiduría dentro del marco de la ley y la comunidad. En la práctica, salir a la calle puede significar un período de total silencio, si es seguro y necesario, o un contacto estrictamente estructurado solo por cuestiones logísticas, por escrito, breve, esencial, con la participación de una tercera persona madura. Eviten las conversaciones sin supervisión sobre sentimientos, ya que a menudo los arrastran de vuelta a la niebla. Canalicen la comunicación por canales que dejen huella y establezcan horarios específicos para el contacto. Retoma las llaves de tu tiempo, espacio, finanzas y comunidad. Y recuerda, tu no solo tiene poder cuando está respaldado por acciones. Otra faceta es hablar de la otra persona. Decimos la verdad donde es responsable y necesario. A un guía espiritual, un profesional, familiares cercanos o autoridades legales. No convertimos la historia en chismes ni en una campaña de desprestigio. Al mismo tiempo, el silencio que se te pide guardar para no avergonzar, no es una virtud si oculta el daño. Se necesita luz para sanar, no para avergonzar, así que deja que la luz brille donde sea útil para la verdad y la protección. La distancia no es venganza, sino un hospital de silencio. Tachear tiene un costo emocional. Lamentamos no solo lo sucedido, sino también lo que podría haber sucedido. Dale espacio, lágrimas, hablar con Dios, los salmos, el apoyo de la comunidad, trabajar con un especialista. La tristeza no es señal de incredulidad, es señal de amor no correspondido. Con el tiempo, el silencio deja de ser cortante y notas cómo regresan la fuerza, el gusto por la vida, y la capacidad de confiar en quienes merecen confianza. Si hay hijos o amoríos en común, tachar no significa desaparecer irresponsablemente. Significa enmarcar la interacción. Acuerdos escritos, horarios fijos, traslados en lugares públicos o a través de personas neutrales, prohibición de hablar del pasado en presencia de los hijos, finanzas separadas. De esta manera reduces el espacio para la presión, y mantienes las obligaciones con quienes dependen de ti. Y finalmente, la dimensión espiritual. Tacharse es elegir permanecer en la verdad, confiando en que Dios obra con ambos corazones, a su manera y en su momento. Ora por tu propia sanación, y para que la otra persona encuentre la luz, pero no conviertas tu corazón en un campo para experimentos repetidos. Donde termina la complicidad en el daño, comienza el espacio de la paz de Dios. 9. A menudo, en cuanto se establecen límites, uno se encuentra con frases piadosas, que, en realidad, lo mantienen en la niebla. El amor lo cubre todo, dicen, insinuando que es inapropiado hablar del daño. Pero el amor no encubre mentiras. Protege a la persona al no cruzarse de brazos ante el mal. Cuando la Escritura dice que el amor cubre, enseña a no vengarse ni avivar el resentimiento, sino a ocultar el daño sistémico. Por lo tanto, llamar mal al mal no es una traición al amor, sino su servicio, porque el amor se regocija con la verdad. Otra objeción suena así. Los cristianos deben perseverar. Sí,
Perseverar es cuando es el camino de la fidelidad al bien y la esperanza en el prójimo. Perseverar es cuando es el precio de la verdad y la justicia. Pero soportar la destrucción de uno mismo, aceptando en silencio un patrón de daño, es algo diferente. Jesús no nos enseñó a someter nuestros corazones a una humillación eterna. Él enseñó a responder al mal con bondad y sabiduría, y a sacudirse el polvo donde no se es aceptado. La paciencia no es un grillete, tiene límites, más allá de los cuales comienza la complicidad con la irresponsabilidad ajena. Otro lema es, no juzgues. Se convierte fácilmente en una prohibición de cualquier distinción. Pero, no juzgues, se refiere a negarse a condenar y a engrandecerse, no a negarse a aceptar la verdad. Cristo mismo nos aconseja conocer el árbol por sus frutos, y nos da pasos de amonestación fraterna. Distinguir no significa condenar, significa elegir la luz, y reconocer la realidad con honestidad. Cuando alguien exige silencio, para no juzgar, no busca paz, sino un silencio que le convenga controlar. Esto también se escucha a menudo. Perdona 70 veces 7, para que no haya límite. El perdón y los límites son cosas diferentes. El perdón libera el corazón de la amargura, pero no restaura el acceso a la intimidad con alguien que no quiere cambiar. El perdón puede ser un acto de voluntad instantáneo, mientras que la confianza se reconstruye solo con pasos probados y tiempo. Puedes perdonar y al mismo tiempo decir no a la repetición del daño. Esta es una postura madura, no remordimiento. También hay una frase que llega al corazón: Dios odia la separación. Dios ama verdaderamente la unidad, pero no a cualquier precio. Odia la crueldad, la mentira y la opresión tanto como la separación. Y cuando se necesita distancia o medidas legales para preservar la vida, la dignidad y la verdad, esto no es una evasión del plan de Dios sino una forma de protegerlo dentro de uno mismo. Lo común no es igual a lo sagrado si se basa en el miedo y la disminución del individuo. No saques la basura de casa, dicen otros, confundiendo la vergüenza con la preocupación. Pero la luz es medicina cuando se deja entrar donde puede sanar. A un guía espiritual, a un especialista, a personas de confianza, a instituciones llamadas a proteger. El silencio que oculta el daño no es una virtud. La virtud es una apertura equilibrada que sirve a la verdad y la seguridad. Hablar responsablemente significa compartir lo justo para sanar y proteger, no para humillar. ¿Y si exagero? Es la pregunta más común que genera dudas. La respuesta reside en la luz de los testigos y los hechos. Grabaciones, grabar eventos, hablar con 2 o 3 personas maduras, la disposición de la otra parte a trabajar con un especialista. Todo esto confirma o disipa la ansiedad. Si cada intento de verificación se enfrenta con burlas y prohibiciones, el problema no es tu exageración, sino la renuencia de la otra persona a afrontar la verdad. La verdad y la misericordia van de la mano. También hay una voz interior: debo ser humilde. La humildad no consiste en aceptar la falsedad, sino en estar dispuesto a permanecer bajo la luz de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es vida, paz y dignidad. La humildad reconoce los propios errores y, al mismo tiempo, dice firmemente no a lo que conduce a la ruina. Al establecer límites, no te vuelves inmodesto. Aceptas el orden de Dios, en el que cada persona no es una cosa, sino una persona. Y finalmente, ¿qué dirá la gente? La gente dirá cosas diferentes. Pero tu corazón no vive de las opiniones ajenas. Vive de Dios, de la verdad y de ese pequeño círculo que lleva contigo la carga del día de hoy. Hoy no rindes cuentas a la gente en general, sino a tu conciencia y al Creador. Y si tus pasos conducen a una mayor verdad, libertad y paz, entonces estás eligiendo el camino que Dios guía hacia la luz. 10. Queridos, llegamos al final no para detenernos sino para comenzar. Allí donde han dado un paso de lo dañino a lo verdadero, nace una esperanza silenciosa, sin patetismo ni ilusiones. Es modesta, como una luciérnaga matutina, y tenaz, como las raíces que sostienen la tierra bajo sus pies. Dios no susurra, soporta cualquier cosa, sino que llama, recorre el camino de la paz. La paz no siempre significa cercanía. A veces significa límites claros, una comunidad que te sostiene, y una noche en la que duermes profundamente por primera vez en mucho tiempo. Esto no es una huida, sino fidelidad a la vida que se te ha confiado. Hoy les pido que den un paso concreto. Digan la verdad a una persona de confianza, programen una cita con un especialista, definan los límites por escrito, regresen a la oración que llama al dolor por su nombre. Hagan 2 minutos de silencio, pongan la mano sobre el corazón, y exhalen: Señor, enséñame a caminar en la verdad.
Luego, anota el siguiente pequeño paso, y dalo en 48 horas. Pequeño pero real. Así madura la libertad, no en un salto heroico, sino al ritmo de los pasos seguros que se trazan en el camino. Cuando surja la vergüenza o la confusión, recuerda, la vergüenza que humilla no proviene de Dios. La ternura de Dios siempre va de la mano con la verdad, y su verdad no humilla, sino que eleva. Desata nudos, nos da la valentía para decir sí a lo bueno y no a lo destructivo. E incluso cuando el camino es tortuoso, es real. La lentitud no es derrota, y detenerse puede ser parte de la sabiduría. No necesitas demostrar que ya fue suficiente para tener derecho a protección y a un nuevo comienzo. Este derecho se concede de una vez por todas a quienes son llamados hijos de Dios. Oremos. Dios de verdad y paz, concédenos la sobriedad para ver y la mansedumbre para actuar. Sana la memoria que tiembla y fortalece la voz que regresa. Ilumina los caminos y a las personas cercanas. Protégenos del miedo que nos empequeñece. Enséñanos a perdonar sin autoengaño, a establecer límites sin ira, a honrar nuestra propia dignidad sin menospreciar a los demás. Bendice a quienes dan el primer paso, a quienes se cansan del camino y a quienes ya han entrado en la paz. Que todos reciban su pan, su silencio y un pedazo de cielo despejado. Amén. Y cuando salgas de estas palabras no las cargues como una piedra, llévalas como una linterna. Para algunos, una luz de dignidad en la palma de la mano será suficiente por hoy. Para otros, se necesitará la lámpara de toda una comunidad. Esto no es una competencia. Dios camina a tu lado a tu ritmo. Puedes detenerte, respirar, pedir ayuda y seguir adelante hasta donde tu corazón te lo permita. Cuando llegue la oscuridad, recuerda, la verdadera paz no grita, sino que regresa obstinadamente a donde se la llama. Y cada vez que eliges la verdad, ya estás del lado de la luz, que es más fuerte que la sombra. El camino continúa, pero no estás solo. Y si hoy te faltan fuerzas, incluso para dar un pequeño paso, acepta otro regalo. No hacer nada, excepto respirar la presencia de Dios. Simplemente di, Señor, aquí estoy. Y quédate. Eso es suficiente. Mañana será un día de acción, y que hoy sea un día de aceptación. La esperanza no se mide por el volumen de las declaraciones. Crece en el silencio cuando el corazón regresa a casa. Quien camina despacio también camina. Quien cae y se levanta aprende a caminar con más fuerza. Así que aférrate a la luz, pide ayuda, cuida tus límites, y permite que la bondad brote en tu vida diaria. Y por último, acepta la bendición. Que la paz que sobrepasa la razón guarde tus corazones y pensamientos en el camino. Amén. Con valentía.